El otro día hicimos por aquí un vídeo hablando de un programa de televisión del año 2021, de cuando empezaron a aparecer todos estos programas hablando de la muerte del camarógrafo italiano Mario Biondo y una de las grandes mentiras de Raquel Sánchez Silva por la muerte de su marido en aquel momento. Y obviamente nosotros intentamos mantener un poco vivo todo este tema de este caso, un caso que para nosotros no está cerrado ni mucho menos. Y hay opiniones de todo tipo, que si hubo una pelea, que si fue un homicidio, que si fue un accidente. Nosotros tratamos de llegar a la verdad de este caso, un tema que se cerró muy rápido y que no se pudo investigar en su momento y que obviamente tanto tiempo después mucha gente está pensando qué es lo que pasó y pide incluso polígrafo para algunas personas. Es tremendo todo lo que está sucediendo mediáticamente con el caso de Mario Biondo, un caso que nosotros hemos tocado mucho pero que nunca pensábamos que iba a suceder esto mediáticamente tanto tiempo después. Hemos encontrado el programa completo, vamos a ver si realmente podemos ver qué es lo que se decía aquí, donde estaba Eduardo Navasquillo, estaba Raval, estaban otros periodistas en este programa y bueno, sacaron por aquí varios reportajes del tema e intentamos analizar un poco todo, más una nueva foto que os voy a mostrar ahora, que creo que nunca habíamos mostrado por aquí, de 3 días antes de la muerte de Mario Biondo, que le sacan al propio Mario. Vamos a ver esto y ahora seguimos dando más información. Y de repente, una trágica muerte en extrañas circunstancias que lo cambió todo. Fino a quando abbiamo vita, io, mio marito e i miei figli lotteremo per dare giustizia a Mario, perché siamo sicuri al 100% che Mario è stato ucciso. 8 años después de la muerte de Mario Biondo, la investigación continúa y todas las hipótesis están abiertas. Viva la Vida ha accedido a la investigación. Hemos conseguido nuevos datos y los documentos que revelan lo que ocurrió aquella madrugada. El atestado policial y la declaración que Raquel Sánchez Silva hizo 6 días después de su muerte. Que cuando comunicó las circunstancias de la muerte de Mario a su familia, una hermana de este dijo que cuando eran pequeños, Mario y ella jugaban a apretarse el cuello con las manos hasta desvanecerse para reanimarse después. Y, por primera vez, la hermana de Mario Biondo habla en televisión. Mario è stato ovviamente assassinato. Dal primo giorno abbiamo pensato, il suicidio l'abbiamo scartato subito. ¿Qué sucedió en el domicilio de Mario y Raquel Sánchez Silva ese 30 de mayo de 2013? ¿Por qué motivo los Biondo le declararon la guerra a la popular presentadora? Hoy, la verdad del caso Biondo, en exclusiva, en Viva la Vida. Bueno, es que es un caso del que ya estábamos hablando mientras veíamos el vídeo. Galiacho, buenas tardes. Y tenemos con nosotros a Eduardo Navasquillo, que es el detective que fue contratado por la familia Biondo. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Claro, la hipótesis oficial es el suicidio aquí, en España. Sí, yo estoy convencido de que fue un suicidio, por lo menos con todos los datos que nosotros teníamos cuando hicimos la investigación. Todas las evidencias apuntan a que no había una etiología criminal, que se trataba de un suicidio. ¿En qué momento te contrata la familia? Pues unos meses después de su fallecimiento, cuando la justicia española ya dictamina que se trata de un suicidio y archiva la causa. A partir de ese momento la familia no está de acuerdo, considera que hay la posibilidad de que se trate de un asesinato. Bueno, es tremendo porque llevamos viendo a Navasquillo hablando del caso Mario Biondo desde hace más de una década. O sea, este señor bueno, ha salido aquí desde que la familia lo contrata, meses después, y de hecho cuando estaba el abogado Daniel Gómez de Arriba, que bueno, el abogado ya desaparece, ¿no?, de todo el foco mediático, pero fíjate que en el año 2021 este señor aparece, Navasquillo. O sea, nuevamente creo que ha salido una noticia hace poco diciendo que no sé si fue el Faro de Vigo o algo así, nuevamente diciendo esto, de que todo apuntaba a que había sido una autoeliminación y que para él eso estaba claro, ¿no? Y es cuando nos contratan como criminólogos, en este caso, para llevar esa investigación. Ellos tenían claro que había algo más, ¿no? Bueno, tenían y tienen, sí, hablo en presente, ¿no?, después de 8 años. Entiendo que en aquel momento tenían muchas menos pruebas o menos sospechas de lo que pudieran tener hoy con determinadas informaciones que están saliendo, pero ya de aquella ya decían que
efectivamente se trataba de un asesinato, pero porque no estaban de acuerdo con los resultados de los documentos que salían, como los informes de autopsia, toxicología o errores que se cometieron durante la investigación, que todo hay que decirle que es verdad. Errores, pero que llevarían, según vuestra hipótesis, al suicidio, ¿no? Es que, por ejemplo, hay errores como que la policía que hace la inspección técnico ocular no emite un informe, si lo emitieron se lo quedaron ellos, pero no lo remitieron al juzgado. Entonces, nosotros como criminólogos no entendimos cómo se podía cerrar una causa sin ese informe de inspección técnica ocular. No es comprensible. ¿Eso quiere decir que hubiera modificado la causa de la muerte? Entiendo que no. Galiacho, tú no estás muy de acuerdo, ¿no? Yo discrepo, pero bueno, dentro es lógico la discrepancia. Yo, por las fotografías que aparecen encontradas del cadáver y determinadas cosas después de la investigación, para mí, evidentemente, hay algo más que un suicidio. Entre ellos, por ejemplo, la posición del cuerpo, ese cuerpo rígido, las cuestiones, o sea, no flexible, es decir, muchísimas cosas que llevan a lo que pudiera ser un presunto crimen, ¿no? Y dicho eso, luego, como tú has comentado, son muchísimas las deficiencias en la instrucción, muchas. ¿Pero por Aquí qué? en España, ¿Qué pasó? de hecho, bueno, precisamente lo ha contado, cuando las declaraciones de Raquel Sánchez Silva precisamente son contradictorias, las 4 que realiza, primero ante la Brigada de Homicidios, la Brigada 6, después ante el juzgado en España y posteriormente en Italia. Pero cuando habla de esa noche, cuando habla de todo, de la noche, de cuando llega, de cuando encuentran el cuerpo, que se lo encuentran a las 5 de la tarde, cuando los vecinos dicen que las ambulancias ya están por la mañana, que está en Plasencia, etcétera. Posteriormente, lo que acabamos de descubrir y que precisamente ahora la justicia italiana ha reabierto el caso, es decir, de que a ese chat se unieron 2 personas, que es lo que ha logrado este equipo de investigación que han contratado a la familia y que determina que 2 personas se enlazaron a ese chat de la casa. La policía en ningún momento investiga el cerco de Biondini porque considera que se ha suicidado. Pero, o sea, estaba dando precisamente por la autopsia que está suicidado y ni siquiera ha bordeado ese círculo, ese entorno de Biondini que se acerca a él esta misma noche. Eso es lo que dice la familia, El hecho, ¿no? por ejemplo, de que él... Bueno, es que ni siquiera se sabe qué personas estuvieron con él ese día. Esto no está para nada claro. Es una cosa que evidentemente es un punto muy importante porque aunque sea un acto de teología de autoeliminación, como está sugiriendo Navasquillo, habría que saber a qué horas estuvo con cada persona y enlazar toda la cronología hasta llegar a la muerte de Mario Biondo. Pero es que todo eso no se hizo, pero absolutamente nada. Ver si realmente pudo haber algo extraño en la muerte de este chico. Porque pueden ser un montón de cosas y evidentemente habría que haberlas descartado, pero es que no descartaron. Dijeron esto es así y ahí se quedó, básicamente. A las 12 de la noche la vecina diga que oye gemidos y le pregunta a la policía, ¿pero esos gemidos eran de placer, de masturbación o eran gemidos? Dice, podría ser de todo, podría ser, le dice, pero incluso... Claro, es que el problema aquí es que para cuadrar todo lo que hace esa noche Mario Biondo tiene que morir a las 6 de la mañana. Y el tema de los gemidos es a las 12 de la noche. Entonces son muchas horas de diferencia y no cuadra. Incluso que lo mataran. Y la vecina dice, sí, no, incluso claro, que lo mataran. Posteriormente, el hecho de que se vayan a un nightclub y se consuman 3 consumiciones con la tarjeta que comparte con su mujer de dinero. Bueno, hay muchas incógnitas y bueno, tenemos que hablar a las dudas de todos estos caso. Detalles, de esta información. Vamos a contar esta... Bueno, veremos ahora qué más dice Navasquillo. Tenía por aquí un escrito de Lluís Duque acerca de las afirmaciones que hizo Eduardo Navasquillo al periodista Cristiano Pasca en el programa de la IN. Y creo que tengo por aquí también, de hecho, no sé si vamos a poder colocarlo, porque bueno, este programa sí que tiene mucho copyright desde Italia, pero creo que sí que lo vamos a poder colocar aquí. Y es que este hombre fue como dando explicaciones a la familia y luego a los medios y demás, y salió aquí en Faro de Vigo diciendo: sigo pensando que fue un SUI, no hay evidencias de otra cosa. Bueno, básicamente en el criminólogo pontevedresco tratado por la familia de Mario Biondo. Y bueno, vamos a ver qué decía por aquí en este programa.
Hago el bucle y el otro extremo a la estantería. Una V. Como tienes dos vectores, el peso disminuye muchísimo también ahí. Questa non l'avevamo ancora sentita. Navasquillo sostiene que... O sea, a ver, lo que está diciendo aquí es que la pasmina estaba en V y entonces como hay dos extremos, el peso quedaría como a la mitad o algo así. Esto es lo que está diciendo, pero bueno, cuando vemos la foto del cuerpo de Mario Biondo, que filtra la familia, que filtra la propia Santina, vemos que no, esto no es así. O sea, el cuerpo no aparece con los extremos como si fuese una V, sino que aparece solo con una lazada. No tiene sentido esto che stai dicendo. Che il foulard fosse attaccato alla libreria su due estremità diverse, formando una V, cosa che, secondo lui, diminuirebbe il peso di molto e giustificherebbe il fatto che non è cascato nulla dagli scaffali. E però... Scusami, questa qua è la foto. Claro, aquí le enseñan la foto y no hay ninguna V, ¿no? Che mi hanno dato. Dove sono queste estremità? Non sono due estremità staccate, sono due estremità che si Bueno, y evidentemente no... Parece che non risponde nada. uniscono in un punto. E già, il foulard ovviamente ha due estremità, ma sono entrambe attaccate... Claro, o sea, aquí muestran el fular y está anudado ahí arriba, o sea, no está anudado en dos extremidades, solo tiene una, ¿no? No sé por qué dice esto aquí. Bueno, y básicamente hay una parte del programa que dice que se guardan unas pruebas. Se guardan unas pruebas supuestamente para, por si acaso, algunas personas pudieran ser investigadas por la muerte de Mario Biondo. Esto lo dice como fuera de cámaras a los periodistas italianos y dice que hay ciertas personas que a ver si los padres van a decir que son responsables de la muerte de Mario. Y obviamente que se las guarda y que por el momento ni siquiera las da, que solo las va a aportar ante sede judicial. Entonces, ¿por qué iban a investigar a alguna persona por una autoeliminación o intervención de algunas personas guardándose esas pruebas? No sé, es que no tiene mucha lógica esto que dice este señor, pero dice, bueno, es que si me lo piden yo lo doy, pero por ahora yo me lo guardo. Esto es mi salvavidas, ¿no? O algo así. Del momento. Lleva más de 8 años delante de las cámaras en programas de éxito. En abril de ese año viaja a Honduras para presentar desde allí la nueva edición de Supervivientes, una decisión que cambiará su vida para siempre. Hola a todos desde Honduras, sobrevolando gallos cochinos. Serán las turbulencias, será el día del estreno, pero no puedo evitarlo. ¡A que se tira! Pero así sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. ¡Que se tira! ¡Aplausos para Raquel! Porque es entonces cuando conoce a Mario Biondo, un atractivo cámara italiano 9 años más joven que ella. El flechazo entre ambos fue instantáneo. Honduras fue testigo de los primeros pasos de la pareja. También sus compañeros de programa. Una noche hubo una fiesta en una de las villas del complejo donde estábamos viviendo allí en Honduras y... Mira, esto es verdad que no lo había visto nunca aquí, un compañero de Supervivientes de Mario Biondo, que aquí es donde se conocen Raquel, Sánchez Silva y Mario. Alguien invitó a Raquel, la presentadora. No era normal que los presentadores o gente de la dirección se uniese al equipo en este tipo de reuniones. Y allí pues conocí a Mario. Recuerdo además que fueron uno de los últimos en abandonar aquella villa. Los dos y ahí estaban lanzándose miradas. Esa noche se fueron juntos y a la mañana siguiente nadie encontraba a Raquel. Y bueno, pues así fue como empezó todo. Raquel y Mario se convertían en la pareja del momento. No había acto al que acudiesen sin convertirse en el centro de todas las miradas. Eran guapos, jóvenes, con éxito y estaban enamorados. A los pocos meses de conocerse, la pareja se comprometía. Una joyita italiana, bueno, es que lleva un ritmo de fotocoles que es como, ya está bien, Raquel, ya está bien. Y desde luego tu cara es con felicidad. Bueno, menos mal, ¿no? Porque si estuviera con una boda a la vista y con todo lo que me está pasando en la vida y fuera infeliz, entonces querría decir que soy idiota. ¿Y la aventura de ser mamá? Eso depende de muchas cosas. Ojalá podamos formar la familia que queremos y, bueno, cuanto antes mejor, claro.
El 22 de junio de 2012, solo un año después de conocerse, la pareja se daba el si quiero en Taormina, la localidad siciliana que vio nacer a Mario. Una boda de ensueño. Tremendo, la verdad, ¿eh? O sea, fueron... Literalmente fue nada de tiempo de lo que pasó desde que se conocen, se casan y la muerte de Mario Biondo. O sea, es que no pasa ni año y medio. Donde los novios mostraron su amor más incondicional. Estas eran las emotivas palabras que Raquel le dedicaba a su recién estrenado marido. El hombre de mi vida, mi padre, se fue hace mucho tiempo. Por esa razón he buscado con tanta exigencia un nuevo hombre de mi vida. Y eres tú. Te voy a dar todo el amor que he guardado durante tanto tiempo. Eran la pareja perfecta, vivían su mejor momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Por delante, toda una vida juntos y un proyecto de familia en común. Hasta que el 30 de mayo de 2013, la tragedia llegaría a las vidas de los Biondo Sánchez Silva. Mario fallecía en extrañas circunstancias. Su historia de amor terminaba de la manera más trágica y Raquel se quedaba viuda con solo 40 años. Su dolor era desgarrador. 4 días más tarde, y ante las informaciones que surgían sobre el fallecimiento del cámara, Raquel junto a la familia Biondo emitían un comunicado conjunto. Mario no se suicidó. Mario quería vivir. Las circunstancias que rodean su muerte apuntan claramente a un trágico y desafortunado accidente. A estas alturas, lo único importante es la pérdida de un hombre que disfrutaba de una vida llena de planes y posibilidades. Raquel quería... Bueno, aparte de todo esto, os quería mostrar una fotografía que habíamos sacado aquí. A ver. Esta es la foto, no sé si la mostré en algún momento, pero bueno, es simplemente una foto de Mario Biondo, justo de hace, o sea, del 26 de mayo de 2013. Sabemos que él muere el 30, si no me equivoco, y pues 3 días antes pues se sacan esta foto, ¿no? Planeaban algo contra Mario Biondo. Realmente no parece que estuviese deprimido, obviamente solo una foto, no sé si hay más, o sea, hay muchos indicios evidentemente que la familia ha intentado aportar esta foto, en tema de los mensajes con su hermana, con su hermano también, que había mirado el tiempo para ir con la moto, que iba a quedar con un chico para venderle una cámara, bueno, una serie de cosas que evidentemente pues para la familia daban a indicar que este hombre, este chico no sufría de absolutamente nada, y como estaban sugiriendo, y estas fotografías parece que estaba de compras, ¿no? Supongo que por Madrid, y le sacaron una fotografía que, bueno, no sé si mucha gente la había visto, pero también queríamos comentarla por aquí, ¿no? La madre en ese momento decía, se sentía incómodo porque era demasiado inteligente, no aceptaba que nadie se burlase de él. Vamos a seguir viendo un poco de este programa de Viva la Vida. Cumplir la última voluntad de su marido. Quería que Mario fuese incinerado, pero la familia Biondo insistió en que el cuerpo debía ser embalsamado y enterrado en Italia. Raquel acabó aceptando y corrió con los gastos de la repatriación del cuerpo de Mario, también con los del mausoleo donde descansa el cámara. El 6 de junio Mario recibía el último adiós. Raquel, destrozada, sacaba fuerzas para dedicar las últimas palabras a su marido. Mario era un uomo immensamente felice. Mario voleva vivere. Eravamo pronti per essere genitori. Amore mio, tu sei un angelo. Il mio amore, il mio corpo, la mia anima. Tu mi hai dato il vero amore. Adesso io non ho niente senza te, però prometto che sarò felice.
Raquel y la familia de Mario estaban unidos en el dolor, hasta que las discrepancias empezaron a surgir entre ellos. El padre de Mario, Pipo, le pedía a Raquel una tasación de los objetos de su hijo, entre los que estaban la moto y su equipo fotográfico. La presentadora no podía comprender el comportamiento de su familia política. Acabó renunciando a las cosas que le quedaban de su marido, también a la herencia. 3 semanas después de la muerte del cámara y coincidiendo con su primer aniversario de boda, Raquel se refugia en Formentera. Viaja hasta allí con su madre. La familia de Mario no se tomaría bien este viaje de Raquel. La relación entre ellos era cada vez más tensa. Raquel... Bueno, a ver, el viaje, pues supongo que les daría bastante igual, pero el tema de las fotografías, las exclusivas y tal, comunicados en redes sociales, pues eso tampoco no gustó mucho. Se refugiaba en su trabajo. Un mes después de la muerte de su marido, reaparecía en televisión. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z y me siento muy halagada y muy honrada de hablar con vosotros por primera vez, de nuevo, como has dicho tú, ante las cámaras. Años más tarde, la presentadora reconocería que ese momento fue un error. Mientras Raquel intenta seguir adelante, los ataques de su familia política no cesan. Ha tenido un comportamiento absolutamente no de una persona enamorada. Mario estaba enamorado. Lo que más me ha disgustado es que ella no nos ha ayudado a resolver el caso. Nos ha mentido tanto a nosotros como a la justicia italiana. Se ha opuesto muchas veces a nuestra reapertura del caso. No ha hecho nada. A ver, yo sinceramente entiendo totalmente a la familia de Mario Biondo con ciertas personas como el entorno de Raquel Sánchez Silva, que estén en contra de ellos, incluso contra la propia Raquel, que era la pareja de su familiar Mario Biondo. Más que nada por ciertas consideraciones, ¿no? Que no quiere seguir investigando, que ellos piensan que el entorno ha filtrado cosas a los medios, cosas que solo podían tener ellos, el documental de Netflix, que los haya engañado, y todo que venga como por ese lado, sus amistades, su familia e incluso ella misma diciendo pues lo que vimos aquí del tema de que jugaban a estrangularse y todo eso, ¿no? Para ayudarnos a comprender cómo un chico de 30 años puede estar muerto, su marido. A finales de 2013, Raquel presenta un nuevo programa, La Incubadora de Negocios, un proyecto basado en negocios de emprendedores. Sería grabando este nuevo trabajo donde coincidiría con Matías Dumont. ¿Os parece que su imagen de marca corresponde con una imagen de marca que pueda atrapar al mercado o no? Era imposible. Es tremendo, ¿eh? O sea, mayo es la muerte de Mario Biondo, 30 de mayo, o sea, casi junio, y en diciembre estaba aquí con el que ahora mismo es su marido. Habían pasado 7 meses desde la muerte de Mario y los rumores de que Sánchez Silva tenía un nuevo amor comenzaban a sonar cada vez con más fuerza. Un mes más tarde, la pareja confirmaba su relación. La familia Biondo no se tomaba muy bien la noticia y volvía a atacar a la presentadora. Cansada de tener que soportar estos ataques, Raquel decide demandar por acoso y vejaciones en redes sociales a la que un día fue su familia política. La justicia le daría la razón 2 años más tarde, condenando a la familia de Mario Biondo a pagar a Raquel 3.000 euros. Los Biondo mostraban su indignación. Se ha ofendido porque escribimos un post donde después de la muerte de nuestro hijo, según nuestra opinión, había tenido el comportamiento de una viuda alegre. Estamos amargados, hemos perdido a un hijo de una manera muy trágica. 8 años después de la fatídica muerte de Mario Biondo, ni su viuda Emma ni la familia tienen relación. Lo que nos has contado no me extraña que no haya ningún tipo de relación.
A ver, cada uno gestiona el dolor como puede o como quiere, más bien como puede. Y, bueno, la familia por un lado, madre y hermanos así, y Raquel, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí, pues también hizo lo que pudo con los sentimientos y con la situación y con el palo que fue la muerte. Pero criticar que se vaya a Formentera con su madre tampoco tiene ningún sentido. Es que ni esa crítica ni ninguna otra. Claro. Es que no somos nadie, ni siquiera la familia, claro, que entiendo que haya cosas que le pueden parecer mal o que le pueden parecer bien, pero insisto que hay que ponerse en la piel de unos y de otros, y en este caso, en el de Raquel, pues bastante tenía con sobrellevar esta situación. Tenemos con nosotros a Eduardo Navasquillo, criminólogo, conoce bien a la familia de Mario Biondo, porque se pusieron en contacto contigo a los meses de su muerte, ¿no, Eduardo? Efectivamente, cuando ya la justicia archivó el caso y determinó que se trataba de un suicidio, fue cuando se pusieron en contacto conmigo. ¿Cómo se encontraban ellos? ¿Qué te pidieron? ¿Qué necesitaban o qué tenían? Hombre, emocionalmente se encontraban bastante mal, porque además ellos tenían en mente claramente que se trataba de una acción criminal y que por lo tanto su hijo era muy joven como para haberse suicidado y que no había ninguna causa para que él pudiera o ninguna razón para que él se pudiera haber suicidado, con lo cual lo único que les quedaba era la alternativa del asesinato. Y partiendo de eso, ¿qué pasos se dan en la investigación por vuestra parte? Nosotros la investigación siempre tiene un carácter técnico y científico, por lo tanto siempre nos basamos en los documentos que están en el procedimiento judicial. En este caso solo estaba lo que era el informe de toxicología y la autopsia del forense. Bueno, es que ahí no había nada, literalmente. O sea, si nos basamos en eso, es que el caso Mario Biondo deja de existir prácticamente. Así también analizamos el ordenador de Mario, las búsquedas que hizo la noche anterior, y analizamos todas las circunstancias que rodearon al caso, incluyendo entrevistas con gente que tenía cierta vinculación, o por ejemplo la empleada del hogar, que fue testigo directo, o fue la persona que se encontró el cadáver. ¿Os encontrasteis con irregularidades? En la investigación muchas irregularidades, desde cosas tan tontas como... Bueno, y la asistente del hogar, o sea, Luisma Graciela, es que no es una persona que llega a posteriori, cuando ya ha pasado todo, ¿no? O sea, ¿qué podía tener ella de relevancia en la oficialidad del caso? Luego, es verdad que hay otro tipo de teorías y... escuchándola, a mí hay cosas que me escaman mucho, ¿no? Pero de cuándo se encuentra el cuerpo, quién la llama y todo eso. Pero eso ya son dudas generales acerca de lo que pasa después, ¿no? Como que la policía local, cuando toma la descripción del pantalón del pijama, no coincide con la que toma el forense, que son diametralmente dispares, que no tienen ningún sentido, hasta que el informe de lo que es la policía científica, el equipo del OFOS 8 de la Policía Nacional, no aparece. Según ellos lo han emitido, a través de un oficio lo remitieron al juzgado, pero no estaba en el juzgado, no estaba en la documentación. Que no se llega a hacer ni un croquis. Ya, pero ¿qué explicación dais como criminólogo, como periodista de investigación y en general a estas irregularidades de las que nos estás hablando? Bueno, yo creo que son gravísimas desde el punto de vista de una instrucción. Bueno, ellos consideraron, por lo que he comentado antes precisamente con nuestro experto, consideraron que era un suicidio por parte de la policía después del datos de la autopsia y entonces lo cerraron como tal, pero no investigaron otras posibilidades, que es lo que le está diciendo ahora la justicia italiana. No se ha hecho bien la instrucción. A mí me gustaría preguntarte una cosa. Dices que la familia directamente... Claro, debería haberse descartado las múltiples posibilidades que hay acerca de una muerte con esa etiología y llevarse a cabo todas las investigaciones que se consideraran en su momento, cosa que no se hizo. Y luego en Italia, evidentemente, dicen, vale, vamos a investigar esta vía, creemos que puede llegar a ser un homicidio, pero no tenemos pruebas suficientes como para llevar o elevar esto a esta categoría, ¿no? Se está investigando esto, pero no tenemos los indicios suficientes como para investigar a estas personas, ¿no? No, por supuesto, descarta el tema del suicidio y apunta directamente a un asesinato. Había otra posibilidad, y hay otra posibilidad, un homicidio imprudente. Claro. Sí, habría un homicidio imprudente. Pero ellos asesinato, directamente. Sí, a nosotros cuando nos manifestaron en el despacho de su letrado en aquel momento para el tema de contarnos el caso y contratarnos, ellos hablaban de un asesinato, no de un homicidio. ¿Y tenían sospechas? ¿Tenemos un problema con el sonido? Porque me refiero a que existe la posibilidad... Enseguida también... seguimos hablando con Eduardo porque no se le escucha. No, pero básicamente que quería decir que existe la posibilidad... Bueno, yo creo que se escuchó bastante bien. Básicamente decían que con el letrado que tenían en aquel momento y cuando contrataron a Eduardo Navasquillo, lo que pedía la familia y la teoría que ellos tenían era de un asesinato, no de un homicidio, ¿no? Yo sinceramente nunca he descartado el homicidio, ya sea imprudente o no.
en esas circunstancias ni tampoco el crimen, ¿no? Todo lo demás es cierto que poco a poco sí que lo he ido descartando de lo que es este caso y de la investigación que hay a cabo. Respeto todas las opiniones de todo el mundo, pero por lo que yo he visto, sinceramente pienso que va más por ese lado. La posibilidad de que se haya producido un accidente en casa y que a lo mejor la manera de resolver, es decir, que no es que alguien tuviera intención... ¿Un accidente? Sí, un accidente, una mala caída, una mala situación, una mala reacción. Esa posibilidad ellos nunca la contemplan. No, o sea, no se contemplan porque date cuenta que nosotros nos tenemos que basar en datos de carácter científico. Una vez que se hace la autopsia y el informe de toxicología, todo apunta hacia una etiología muy concreta, que es el suicidio. Entonces, a partir de ahí es cuando las conjeturas, desde un punto de vista del uniforme criminológico, sobran, no tienen ningún tipo de sentido. Nos tenemos que basar en aquello que tiene más lógica y el sentido común de las cosas. Date cuenta... Hay una cosa... Espera, que no ha terminado, por favor. Date cuenta que en este tipo de investigaciones se suelen cometer muchos errores de metodología. Y se lo comentaba antes a Galeano, que suele ser: yo primero determino cuál es la conclusión, asesinato, y a partir de ahí empiezo a buscar todo aquello que me pueda configurar hasta llegar al asesinato. No, ese no es el método. El método es tener diversas líneas de investigación, atacar cada una de las líneas de investigación, descartarlas que no son y llegar a la conclusión. Bueno, pero es que aquí no se ha atacado ninguna línea de investigación que no sea la autoeliminación desde el minuto 1. Desde el minuto 1, o sea, pero ¿qué vía se ha atacado si no se ha investigado? Si no hay cámaras de nada, si no se sabe prácticamente nada de lo que hizo Mario Biondo aquel día. Si todo son dudas. Entonces... Y bueno, respecto al comunicado que tengo aquí de Lluís Duque, del año 2019, creo que fue cuando apareció el programa de la IN, que estábamos viendo antes con Eduardo Navasquillo, Lluís decía: solamente puedo sentir tristeza, repulsa e indignación ante las declaraciones públicas de Navasquillo. Como detective y criminólogo, él se debe a un código deontológico y a un código ético y moral al respecto de quienes han contratado sus servicios profesionales, en este caso la familia Biondo. Así que para bien o para mal nunca se debe hablar de los casos en los cuales estás trabajando, ni es por expreso consentimiento si no es por expreso consentimiento y la autorización de quien te ha contratado, sin olvidar la normativa sobre protección de datos de carácter personal. No me había pronunciado hasta el momento por no generar más polémica, pero por la parte que me toca debo decir que he tenido acceso al mismo material que ha podido observar este señor y discrepo completamente de sus afirmaciones, tanto en el fondo como obviamente en las formas. Afirmar que la ingesta combinada de coca y alcohol ayuden a cometer una acción de autoeliminación, por no poner malos ejemplos, es simplemente una estupidez. Pero se afirma muy alegremente que Mario consumió alcohol y coca, con los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en la mano. El alcohol que había consumido Mario era equivalente a 2 cervezas o una copa de vino. Nada más. Por otro lado, el supuesto positivo en coca fue de 0,1 miligramos por litro, es decir, los analgésicos que dice que toma Lluís Duque pues perturban más las condiciones físicas que ese resultado de 0,1. Y ese pseudo positivo se podía deber incluso a un contacto accidental o involuntario con esta sustancia por estar en suspensión o en contacto con alguna superficie que lo contuviese. Esto quedaba acreditado por el posterior análisis del cabello de Mario Biondo, que arrojaba un resultado negativo, y cabía decir que en el cabello no tan solo se hubiera evidenciado ese presunto consumo reciente, sino un histórico del mismo. Y esto no fue así. Dicho lo cual, termina el comunicado Duque diciendo: por no alargarme, es muy recomendable no decir nada antes de decir tonterías sin fundamento alguno. Más si cabe cuando, además, con tus estupideces sin sustento, se daña gratuitamente a una familia y se ensucia la memoria de un difunto. No podemos olvidar lo que dice este señor cuando él cree que ya no lo graban. Si, como dice, tiene pruebas que puede implicar a otras personas en la muerte de Mario, tiene la obligación legal de comunicarlo al juzgado. Bueno, esto es lo que yo decía ahora, que ¿cómo puede ser esto? Que tenga esas pruebas y tal, no sé. Muchas inconsistencias en el relato de Navasquillo, la verdad. Final. Eso es lo que yo creo que nos está haciendo en estos momentos. Hay unas fotos, ahora que has hablado de que os basáis en lo científico, las imágenes que todos hemos visto han sido muy comentadas, la postura que tenía el cuerpo de Mario
y que mucha gente dice que a simple vista, sin ser científico, se ve que no se trata de un suicidio. ¿Tú como experto lo ves así? Sí. O sea, ¿lo visteis así cuando visteis las imágenes en el informe, cómo aparece el pañuelo colocado, todo, que hemos visto todas las imágenes? Sí, yo a fecha de hoy lo sigo viendo exactamente igual, porque lo que hay un desconocimiento general en la sociedad y en muchos medios es el tema de que sea un ahorcamiento incompleto, que es cuando no está el cuerpo en suspensión. Cuando tú le dices a alguien que una persona sentada en el suelo se puede ahorcar, y de hecho hay muchos casos de ese tipo, la gente le extraña, porque tú lo que haces es una presión sobre la carótida, que en 10 segundos has perdido completamente el conocimiento, puedes entrar en coma y minutos después fallecer. Pero además también se habló mucho del tema de la estantería. Exacto. De que estaba. Pero Valo, en todos los informes se habla de que hay un solo cabo que va del cuello a la estantería. No es cierto, hay dos. Entonces se forma lo que se llama un triángulo de fuerza. Sí, ¿verdad? Lo estamos viendo detrás. Se forma un triángulo de fuerza, que es que el peso, como el ángulo que hay entre los dos cabos es inferior a 8 grados, se reparte entre los dos cabos el peso de Mario. Pero además Mario pesa menos, porque está tocando el suelo y porque tiene una situación de rozamiento con la estantería. Con lo cual, eso también hay que valorarlo. Hay que valorar absolutamente todo. Lo que no puedes es decir simplemente por una imagen, determinar que eso no es así. Bueno, y evidentemente el estudio que hizo Mauricio Cusimano fue sobre esto y llegó a la conclusión de que era literalmente imposible. Imposible, esto es lo que él dijo, o sea, solo cabía la posibilidad de que lo hubiesen colocado ahí, en ese pañuelo. Entonces, tenemos un criminólogo diciendo esto, analizando la situación de la imagen, diciendo el tema de que estaba en V y los dos cabos y tal, pero parece que no llega a esa hipótesis, ¿no? de la muerte de Mario Biondo. En cuanto al vídeo predictivo de Óscar Tarruella, la primera predicción que comenta Óscar en su vídeo era algo que por aquí ya lo adelantábamos en los vídeos anteriores de noticias del caso, que yo me imaginaba que iría por ahí el tema. Y es en cuanto a la empresa Emmeting, que resultó ser una presunta estafa. Pensamos que la docuserie tratará de vender como que hubo empresas como esa que se intentó aprovechar del mediatismo del caso tal y cual. Moralmente obligado a compartiros este vídeo. Un vídeo predicción de lo que yo creo que vamos a ver y no vamos a ver en el documental Las últimas horas de Mario. ¿Y por qué? Porque nada más y nada menos está producido por el ex-manager de Raquel Sánchez Silva, cosa que nos ocultaron en todo momento para que grabáramos sin saber que estaba este sujeto detrás de la producción. Comenzaré por el tráiler que ha lanzado Netflix, en el que se ve una escena en la que se simula que un individuo, representante de una agencia de forensía informática, la cual llama, según este tráiler, a Santina para ofrecer sus servicios y asegurar que pueden darle datos técnicos con los cuales demostrar que su hijo no estaba solo. Lo primero que hizo, mucho antes de que llamara a esa empresa, fue llamarme a mí. Me preguntó si yo creía que sería posible que después de tantos años se pudieran geolocalizar a las personas que pudieran estar cerca de Mario antes, durante y después de su muerte. Lamentablemente le tuve que responder que para mí, bajo mi experiencia de policía judicial, eso era imposible. Las empresas de telefonía guardan esos datos durante solo un año, prorrogable a 2 en el caso que se haya hecho por petición judicial. Decirles que lo que nos van a intentar vender como una gran investigación, como si fuera el programa Equipo de Investigación, ya les gustaría llegar a ese nivel, que esta empresa se dedica y se dedicaba, que bien es cierto, a estafar a padres, madres, hermanos, víctimas de casos similares al de Mario. La predicción número 2 hace referencia a la vida a la noche de Mario. ¿Qué hizo Mario esa noche? ¿Se fue a un club de alterne y pagó varias copas con su tarjeta? El periodista italiano Ercole Rocchetti, por aquí en nuestra entrevista, nos comentaba que él creía que Mario ya estaría muerto cuando se hacen esos pagos con su tarjeta. O sea, que según sus indagaciones simularon que se quitó
vida, pero también trataron de simular esa vida de la noche de Mario justo ese día y que no lo había hecho nunca más que esa vez. ¿Tú crees que yo me puedo recordar con todos los clientes que entran aquí de uno que vino a las 12 de la tarde, a las 2 de la tarde, de la mañana, de madrugada, tomó 3 cócteles de la madrugada, tomando 3 cócteles? Eso es lo que me contestaron 3 putas. Ahora, increíblemente, salen 3 putas que no se muestran en la cara. Es muy raro, ¿no? Bastante raro, sí. Es bastante Ahora, raro. después de 10 años, ¿tú te acuerdas que Mario lo mataron? Y ¿tú crees que...? O sea, que Mario fue allá. Mario, yo creo que lo mataron y fue simulado el suicidio, y simularon también una actitud de erotomani que no era. Yo también con las novias de Mario. Mario era un chico que no tenía problemas de verdad a encontrar una novia. No tenía hablé con 3 novias, exnovias suyas, me dijeron que no era un chico que todos los días quería hacer sexo para nada. Era muy tranquilo, como todas las personas que no tienen problema a lo mejor para encontrar chicas o pareja. Entonces, Mario no era un maníaco sexual como en algunas... No, para nada. Me dijeron que era uno que lo hacía normal, muy poco. ¿No? O sea, no tenía una fijación para hacer sexo. Eso me lo dijeron 3 chicas. Ahora, de repente, no puede estar una noche solo, que tiene que ir... me contaron también que había... siempre del entorno de Raquel, que habían pañuelos con esperma que estaban en el suelo, y yo dije, ¿dónde están? ¿Dónde? La policía no los tomó. ¿Cómo sabe que eso era esperma de Mario? O sea, lo tocaste, lo analizaste, y si tenía la sospecha que podía ser algo de eso, ¿por qué no se lo dieron a la policía? Porque era tan claro que era un suicidio. Es tan claro que era un suicidio. De hecho, en cuanto a la predicción y lo que creemos que va a salir en esta docuserie de Netflix, Ercole Rocchetti en nuestra entrevista ya nos comentaba una cosa, que él creía que varias chicas que habían salido hace poco en un programa 10 años después diciendo que sí se acordaban que Mario estuvo allí. Por lo tanto, en cuanto a la predicción de la docuserie, pensamos que eso sí puede salir en la misma. Entonces nosotros teníamos todos publicistas, chicos repartiendo propaganda y tratando de traer clientes a los negocios, cada poco iba al servicio. Cuando estamos en la noche sabemos que una persona que va cada ratito al servicio te da mala espina. Pero me di cuenta de que se entra al servicio a ponerse. Pero vamos, de ahí salió bien. ¿No estaba agresivo? No. Sería correcto. Y él salió 2:30, 3 menos cuarto, más o menos, se fue de ahí. Pero nosotros cerrábamos a las 3. Una hora pudo estar ahí. Yo le escuché ahí hablar de una moto que tenía averiada, que no sé qué. Hablaba con una chica. En este vídeo, Bomba de Tarruella comenta algo que no se había comentado prácticamente nunca en torno al caso de Mario Biondo, y es el de un nuevo testigo. Pero aquí sí que hay un dato importante que hasta el momento creo que solo ha sido desvelado por la madre, porque gracias a esta investigación privada que ha hecho una agencia de detectives, un testigo muy cercano al entorno de la viuda manifiesta que la que en realidad jugaba a esos juegos, por decirlo así, de autoasfixia erótica era Raquel, y que esto lo fue a aprender o aprendió en Inglaterra cuando fue a aprender o a practicar inglés. Explica claramente, con pelos y señales, este tipo de prácticas por ella. Esto está grabado, está expuesto en un informe y está en disposición del juez de Madrid, en el cual se han presentado en mayo varias denuncias. Es que, según contaba Raquel Sánchez Silva a la prensa, ya por el año 2013, Mario y su hermana jugaban a ahogarse hasta el desmayo. Y es que la presentadora también contaba que una de sus cuñadas le había explicado una vez que tanto ella como Mario jugaban a ahogarse hasta el desmayo cuando eran pequeños para luego reanimarse. En las noticias del año 2013 salía lo siguiente, que cuando comunicó las circunstancias de la muerte de Mario a su familia, una hermana de este dijo que cuando eran pequeños
pequeños, Mario y ella jugaban a apretarse el cuello con las manos hasta desvanecerse para luego reanimarse. Según los medios, eso se recogía de la declaración de Sánchez Silva. La propia Raquel aseguraba en declaración que Mario y su hermana Emanuela jugaban a juegos de asfixia de pequeños. Pues bien, eso es falso, así lo ha declarado la hermana, así lo declara toda la familia. Esa práctica tan peligrosa recordaba una de las hipótesis que también estuvo varios años por todos los medios y que la familia se encargó de desmentir en todas sus intervenciones. Y esa era la de la muerte accidental causada por un juego autoerótico. En un tuit de la madre de Mario, de Santina Biondo, que había escrito hace unos meses, más concretamente en abril, decía lo siguiente: vamos, cuéntanos tu experiencia en Londres en 2008, que además de mejorar tu inglés aprendiste la técnica de la asfixia erótica. Todo saldrá a la luz. Después de haber publicado esto Santina, varios medios recogían la noticia y publicaban siguientes titulares: la grave acusación de la madre de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva. Aunque no se dirigía a nadie concretamente, muchos han podido averiguar a quién iban dedicadas las palabras de Santina. Este escrito, que recibió el apoyo de parte de sus seguidores, que la animan a seguir y conocer por fin la verdad sobre lo que le ocurrió a su hijo. Y ahora con este vídeo de Óscar podemos saber a qué se refería Santina con ese tuit. En otra de las predicciones de Óscar Tarruella, él comenta que un criminólogo casi al inicio del caso, él estaba del lado de la versión de que habían acabado con Mario Biondo manos desconocidas, pero que después curiosamente cambió totalmente de parecer. Estoy casi seguro a que veremos, llamado criminólogo y detective con las iniciales EN. Este señor fue contratado por la familia al inicio, tras la muerte de Mario, para redactar un informe en el cual él ya les adelantaba que estaba convencido de que era un asesinato. Cuando esta familia ya pagó, creo recordar, el 50% para que iniciara el informe, él, por arte de magia, cambió de opinión y dijo que no, que era un suicidio. Este criminólogo, al que Óscar Tarruella presenta como EN en su vídeo, presuntamente sería Eduardo Navasquillo, un detective español que había investigado la muerte de Mario Biondo y que los Biondo se sentían traicionados por él. Para un programa de la Yene y a preguntas del equipo dirigido por el periodista Cristiano Pasca, Eduardo Navasquillo dio una serie de explicaciones que no arrojaban por tierra las sospechas de que habían quitado la vida a Mario, hipótesis sustentada hasta en 6 informes periciales independientes, pero que decían que sí manchaban su imagen. Y de hecho, buena parte del relato del detective no guardaba relación alguna con su muerte. Según él, Mario había consumido sustancias y alcohol aquella fatídica noche. En base a las pruebas que teníamos, todo apuntaba a que se quitó la vida. Investigamos a Mario, su vida privada, su esposa, el entorno profesional, todo. Mario había consumido polvos blancos. Las pruebas iniciales dieron positivo y en el informe toxicológico realizado más adelante también había consumido alcohol. Él decía que el consumo de esas sustancias era muy posible que ayudaran a quitarse la vida. Lluís Duque, para el medio de prensa La Vanguardia, cargaba contra Eduardo Navasquillo. Él decía que había llegado a escribir un libro, que ya no era que saltara el código deontológico, es que ese señor había trabajado con información confidencial que aún estaba en fase de instrucción y que le había dado absolutamente igual. Comentaba que había tenido acceso a la misma información que él, periciales, autopsia, el contenido del ordenador de Mario, pero que como había cambiado radicalmente de criterio, solo se le ocurría una explicación. Según La Vanguardia, por el informe de Eduardo Navasquillo, este se embolsó 4.500 euros entre abogados, peritos, traducciones juradas, tasas y viajes a Madrid. Y es que la familia Biondo ya por aquella época se había gastado más de 40.000 euros en el caso Biondo. Pero cuando vieron ese reportaje del que os comentaba, los Biondo no podían dar crédito a las afirmaciones de un detective al que habían contratado para que ayudase a esclarecer la muerte de su hijo y hermano. Añadía en el vídeo que la familia disponía del informe de la policía científica y el de la
anatómico forense pero que lo ocultan a los medios, mientras que en el dossier que entregó a los Biondo constaba por escrito que en las actuaciones judiciales de investigación, denominadas en nuestro país diligencias previas, no figuraba informe alguno. También como que el estudio del cabello de Mario había sido realizado recientemente cuando lo llevó a cabo el doctor Procaccianti. Lluís Duque explicaba que el resultado toxicológico de Mario Biondo era de un 0,1% de sustancia por litro de sangre. Él comentaba que era una cantidad tan insignificante que si entrabas en un bar de copas y había partículas en suspensión en el ambiente y te realizan esa analítica, podrías dar esa cantidad. Pero es que hay más. Navasquillo afirma ante la cámara que dispone de cierta información que la familia no quiere que se divulgue. Este no revelaba de qué se trataba, pero sí dice que el informe pericial demostraba que Mario era consumidor y que daba más de ese 0,1%. Duque también comentaba que podría dar esa cantidad incluso por un consumo accidental, como tocar una superficie sobre la que alguien haya consumido y se llevara la mano sin querer a la boca. Y es que unos meses más tarde al cuerpo de Mario se le practica el análisis del cabello y que no solo hubiese dado positivo, sino que incluso un histórico de durante cuánto tiempo había consumido esa sustancia, y el resultado resultó negativo. Y en cuanto a la tasa de alcohol en sangre, era el equivalente a 2 cañas o una copa de vino. Les voy a contar que el encargo legítimo a un detective o a un perito de parte solo puede ser utilizado por las autoridades, pero sobre todo de forma legítima por las familias, porque es que resulta que el informe de este señor acabó apareciendo en el tribunal de Palermo para añadirlo a lo que le denominan tercera autopsia, que no existe una tercera autopsia, existe una valoración forense de una serie de informes en el cual el de este señor aparece en primer lugar. Este señor, que no tiene legitimidad alguna, si no es por autorización expresa de la familia, no sé cómo a narices ha podido llegar volando. Nos acabaremos enterando, quién envió ese informe tuyo, que por cierto, veremos si no es tachado judicialmente, y también veremos, ¿vale?, si no se puede aplicar incluso la doctrina del fruto del árbol envenenado. Para tu mala suerte, decirte que una agencia de detectives de gran prestigio internacional ha informado claramente y ha expresado en su informe lo que significa la intervención que tú realizaste y lo que significa a nivel penal. En cuanto a las cosas que no se verán en la docuserie de Netflix del caso Mario Biondo, por lo que comenta Tarruella en exclusiva para su canal de YouTube, ese es el tema del control remoto. Hace unos años teníamos el titular de Raquel Sánchez Silva y el misterio del control remoto. ¿Quién manipuló el portátil de Mario Biondo tras su muerte? No van a ver, por ejemplo, que primo de Raquel en sala judicial, que sí lo pueden ver en mi canal de YouTube en alguno de los capítulos, reconoce que es ingeniero informático, le había instalado un software de control remoto a el ordenador de Mario, y por ende que esas modificaciones que se hicieron en el historial de búsqueda de Mario bien pudieran haber sido manipuladas por terceros. Es algo que hay que demostrar quién, pero es que resulta que hay una serie de conexiones wifi que están entregadas por Fiscalía Italiana que apuntan a que el señor primo de Raquel se conectó en 3 ocasiones en diferentes wifis, y uno de ellos en el de su propia casa, que cuando es preguntado por ello dice: no me acuerdo. Según apuntaba la investigación llevada a cabo por Cristiano Pasca, existía un informe en el que se afirmaba que el ordenador del cámara italiano había sido intervenido después de su muerte y que se había hecho gracias a un software de control remoto. Esto permitía acceder al dispositivo sin necesidad de tenerlo en las manos, y se habría instalado 15 días después del fallecimiento del joven.
En la declaración de Sánchez Silva afirmaba que su primo técnico informático había manejado el ordenador con ella. Y es que el primo tuvo que declarar también por esa cuestión. En el vídeo emitido por la IN, Enrique, el técnico informático, aseguraba que siempre había tocado el ordenador de Mario en compañía de Raquel y confirmaba que había instalado en él un control remoto. Pero los jueces exponían que alguien se había conectado al aparato a través del Wi-Fi de la empresa informática de la que Enrique era propietario y que la persona que lo hizo había utilizado el usuario de este. Él decía que no recordaba. Pero me acuerdo perfectamente, o sea que tengo una memoria selectiva muy precisa para lo que a mí me interesa. Él dice que además no es cierto lo que le está diciendo los fiscales italianos. Él dice que cómo pueden decir que él no estuvo en la entrega de los efectos personales en el tanatorio. Él sostiene que está en el tanatorio porque él firma junto a su prima el acta de devolución de los objetos personales de Mario, que de esto hablaremos porque en esa acta solo pone una alianza, el anillo, pero él dice que además hay un reloj. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque la familia sustenta que él no estuvo allí. Así lo hemos visto, si lo quieren ver en mi canal, en el documento de entrega que solo firma Raquel, de una alianza. ¿Por qué? Porque las conexiones que hay luego también, hay unas conexiones en el ordenador de Mario, en esos momentos en los que la familia estaba en el tanatorio y aseguran que el primo de Raquel no estaba en el tanatorio. ¿Dónde estaba? Pues el tiempo lo dirá. En torno a las 5:30 horas de la tarde de un viernes llegaban al tanatorio los restos mortales de Mario Biondo, el marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, quien fue encontrado la tarde del jueves en su domicilio madrileño sin vida, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por él. Sánchez Silva se despedía y embalsamaba a Mario Biondo y viajaría a Sicilia. En ese momento dejaba claro a través de su representante Guillermo Gómez Sancha que los restos mortales de Mario Biondo descansarían en la localidad natal que le vio nacer, Taormina. En ese momento no trascendían más detalles sobre las causas de la muerte, pero tras un comunicado enviado por Raquel Sánchez Silva, al lunes siguiente decía que desmentía la hipótesis de que se había quitado la vida y explicaba que se debía a un trágico y desafortunado accidente. Otra de las cosas que habla el investigador policial personado en la causa del caso Biondo es el tema del reloj, hilando el control remoto del primo de Raquel con el tanatorio. Importante, el tema del reloj. O sea, si el primo asegura que se hace una entrega del reloj, que en este caso no voy a decir marcas, pero era un reloj caro, que según la familia de Mario había regalado Raquel a Mario antes de la boda. Tiempo después, en esas fotos de agencia, se puede ver a Raquel abrazada con su nuevo marido y con el reloj este o otro idéntico puesto en su muñeca abrazando al nuevo marido. Una cosa más, es que además tengo las conversaciones de WhatsApp que posteriormente a la grabación que he desautorizado con varias personas, en una en concreto una chica periodista que es la que me entrevista en el set, en la que incluso le hago menciones porque yo colaboré gratis obviamente en ese documental y ella descubre lo que yo le dije sobre el ex directivo de Telefónica y otras cosas como los litigios que tiene este exdirector, que hay una sentencia que además es pública en internet, solo que la gente no la ha buscado, de este exdirectivo de Telefónica con el primo de Raquel, de un tema muy truculento y muy feo. Esta chica, después de estar, digamos, en conversaciones de su investigación, la de ella como redactora, y yo diciéndole por qué no miras esto o lo otro, ya que tal investigación queréis hacer para la serie documental, va y me comunica, toda feliz ella, que es que le han enviado a supervivientes, que tiene que dejarlo. En cuanto a las predicciones de las autopsias del primer forense, Óscar habla que no cree que este salga en la docuserie. Lo que yo pienso es que se va a trasladar algo así al espectador, como que ese forense fue perseguido por supuestamente haber hecho mal su trabajo, pero que en realidad no fue así y que no lo pudieron perseguir por falsificación documental. Pero claro, es que según otros criminalistas y forenses, lo que sí se podría decir es que tuvo malas praxis. Incluso supuestamente él mismo lo afirma. Sobre el tema de las autopsias les van a
No sé si se atreverá a salir el forense español, el cual fue sentado en el banquillo gracias a informes, por ejemplo, como el de mi colega y admirado criminalista Luis Duque. Van a sustentar otra vez que nuestro prestigioso forense español realizó una labor encomiable para decir que era un suicidio, cuando luego pueden verlo en mi canal, pero pueden verlo también en las explicaciones de todos los peritos que hemos participado en la causa, en la que determinamos que este señor mintió, puso en su informe que había realizado la apertura del cráneo y no lo hizo, que había examinado el contenido del estómago y no lo hizo, que ni siquiera reflejó el estado del rigor mortis, ni nunca tomó la temperatura corporal del finado, ni tampoco la temperatura ambiente para hacer la comparativa. Bueno, pues todo esto le darán la vuelta y pondrán que ha hecho seguramente una gran labor. Dudo que el forense participe, ya que lograron sentarle en el banquillo, y salió de rositas, lamentablemente, porque se le denunció por falsificación documental. Yo opino que si la familia hubiera tenido una buena dirección letrada, se le podía haber perseguido por otros delitos, para mí no menos importantes, como podría ser obstrucción a la justicia o mala praxis, porque él mismo lo reconoce en sala. Él dice, pero en todo caso, pero así, muy jocosamente, en todo caso eso no es falsificación documental, en todo caso se podría ver como una mala praxis. Y se queda tan ancho. Del segundo forense, Óscar cree que Procaccianti, el forense que hizo la segunda autopsia al cuerpo de Mario Biondo, él cree que sí va a salir en el documental, ya que ya salió varias veces en varios medios de prensa. La segunda autopsia de Procaccianti, que seguramente este hombre sí que saldrá porque le gusta salir en la tele. Nos van a pintar que como fue requerido por la Fiscalía, pues claro, eso es irrevocable. Pues no, claro que sí, es revocable como cualquier informe chapuza. Este señor sí que realizó correctamente sus prácticas forenses, pero posteriormente hizo cosas tan... es que no puedo ni calificar como modificar con un rotulador de estos permanentes las probetas de los analíticas al finado, a Mario. No pudiéndose nunca demostrar que esas muestras correspondieran a Mario, porque es obvio que ni hay cadena de custodia ni hay nada que lo pueda sustentar. Otra de las barbaridades que dice es que la marca de surco de ahorcadura que hemos evidenciado finalmente, y por eso sabemos que es una estrangulación completa y una ejecución, y no una estrangulación incompleta en el fragor de un juego erótico, con un pañuelito de seda, como nos han querido vender, y sin nudo posterior, es que esa marca de surco posterior, que ya vio un abogado en las fotos del levantamiento, el primer abogado que tuvo la familia, y está grabado en un vídeo, él sí ve el surco de ahorcadura en las fotos antes de ir el cuerpo a Italia, por lo que decir este forense italiano que esa marca es la marca de la corbata que se le pone al finado una vez vestido y enviado a Italia, como pueden comprobar, es absolutamente absurda y patética. Otra de las cosas que Óscar dice que no va a salir en esta docuserie es esa información que salía a la prensa sobre un traficante que supuestamente tenía contacto con Raquel Sánchez Silva y con Mario Biondo. En un determinado momento ante el juez, Raquel Sánchez Silva pedía amparo. Decía: necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Al parecer aludía a su teléfono porque previamente a Sánchez Silva se le escuchaba exponer que Mario Biondo había hecho varias llamadas repetidas a un número de teléfono. Pero, ¿a quién? Ella decía algo así como: alguien me dijo que era alguien que vendía sustancias, y respondía asegurando no conocerle. Pero el juez dudaba de su relato, ya que señalaba que ella tenía ese mismo número y que era el traficante guardado en su propia agenda. Pero, ¿cómo sabía eso el fiscal? Pues porque antes de morir Biondo había hecho una copia de seguridad del móvil de su mujer
en su ordenador. Así se lo revelaba el fiscal a la presentadora. En el mismo vídeo, Sánchez Silva insistía en que jamás vio a Biondo consumir sustancias durante el tiempo que convivieron juntos. Sin embargo, en su declaración ante la policía española había afirmado que su marido era consumidor habitual. Aparte de que había varios mensajes SMS intercambiados con NL, como cita Óscar Tarruella en su vídeo, en referencia a Nacho Leonardi, supuestamente ese vendedor, y ella decía: no me acuerdo, no me acuerdo. Pero claro, el fiscal le respondía que teniendo en cuenta que habían sido varias llamadas y varios SMS, resultaba un poco incongruente o por lo menos incomprensible que no lo recordara. Incluso en estos años también se llegó a especular si la muerte de Mario Biondo podría haber estado relacionada con estos temas. ¿Qué creo que no van a ver? Pues las tantísimas contradicciones de la viuda, tanto ante la policía como en sede judicial en 2 ocasiones delante de la Fiscalía italiana en comisión rogatoria. Ninguno de esos famosos no me acuerdo que entona la viuda en sala judicial. Cuando se le pregunta, se le interroga acerca de su supuesta o posible relación con lo que ellos, la Fiscalía, denomina un posible traficante, que según determinan en sala los fiscales, SMS que datan desde el 1990 y bastantes al 2000 y pico. Bien, entonces yo lo que planteé en mi informe del 2020 a la Fiscalía italiana, ya que había visto que en España no se había hecho absolutamente nada, era de determinar en mi informe que, si bien es cierto que se hace mención no solo por el flujo de llamadas y demás que se hacen constar en la causa, ¿cómo puede ser que jamás hubiera sido identificado si este señor se llamaría así o de otra forma y además citado a declarar? Finalmente, para mi sorpresa, el Tribunal de Palermo logra identificar y citar y escuchar en declaración a NL, que manifiesta sorprendentemente que él sí conoce a Raquel desde hace muchos años, que se conocen del entorno del cine y la televisión, y que al que no conocía apenas era Mario, de escasamente medio año, porque Raquel se lo presentó a él. Ojo, que preguntado a si sabía si Mario consumía estupefacientes, dice que alguna vez se había tomado alguna copa con él, pero que él nunca le había visto consumir. Lo que sí que es bastante esclarecedor es que él diga en el tribunal que no comprende cómo Raquel dice que no le conoce, porque se conocen de hace muchos años. Pues valoren ustedes mismos. Y al final de este vídeo de Tarruella se da una lista de los profesionales del sector que dicen que lo de Mario Biondo solo pudo ser un crimen. De todas estas personas que se comentan al final, iremos poco a poco en más vídeos de los que iré sacando por aquí del tema y de la docuserie de Netflix, iremos desgranando quiénes son y qué han dicho sobre el caso. Por aquí, por el final de este vídeo, dar mi más sincera enhorabuena a Lidia por la edición brutal de este vídeo y a Óscar por todo su labor en torno al caso de Mario Biondo. Para concluir este vídeo les dejo unas cuantas imágenes que creo que no van a ver y también un vídeo inédito en el que se ve cómo uno de los productores de esa serie documental abraza a Mario diciéndole en italiano: bienvenido a la familia. Bienvenuto a la familia. Atacan a Óscar Tarruella en las redes sociales como si fuera el único experto en afirmar que Mario fue asesinado. Les voy a dar una lista de los expertos que afirman el asesinato de Mario Biondo. Profesor Livio Milone, doctor Giuseppe Luvara, doctor Corrado Cungo, profesor Maurizio Cusimano, el profesor Mariano Cingolani, el doctor Maurizio Saliba, la profesora Laura Volpini, la doctora Gaia Pensieri, el ingeniero Luca Scarselli, el coronel Luciano Garofalo, ex RIS de los Carabinieri de Parma,
la profesora Federica Umani Ronchi, el criminalista Lluís Duque Arnaiz y finalmente el Poder Judicial italiano confirmó el asesinato.